de ser el primer europeo occidental en llegar a la ciudad prohibida de Vladivostok, justo al norte de Corea, una ciudad siberiana que pertenece a la Unión Soviética. Tienes amistades por muchas partes del mundo, ¿no? Precisamente me comentabas que estás invitado a estar una temporada, pues tienes unos amigos, unas amigas, ¿no? Sí. Dos hermanas. Dos hermanas gemelas en Novosibirsk. Bueno, ten en cuenta que a lo largo de 20 años que llevo de viajero, aproximadamente, con algunos intervalos, he conocido muchas personas. Todavía hoy me carteo pues con más de 50. En un momento fueron muchas más, pero poco a poco las más antiguas van desapareciendo. Entonces, dos hermanas gemelas que conocí en el año 87 y las iba a visitar generalmente una o dos veces al año a la Unión Soviética, a la ciudad de Novosibirsk, me acaban de enviar una invitación y fui este lunes a Madrid, a la Embajada de la Unión Soviética, y me concedieron un visado individual para poder desplazarme por la Unión Soviética, un caso insólito porque generalmente tienes que ir con un grupo programado, pero lo de la perestroika efectivamente funciona, así que soy libre de desplazarme por este país, llegar a Novosibirsk, donde estas dos hermanas gemelas me van a ayudar a penetrar en la ciudad de Vladivostok, disfrazado de buriato, una etnia del norte de Siberia que profesan precisamente una de las sectas mahayanas, que es la Gelugpa, o seguidores del Dalai Lama. Entonces, una vez que logre llegar a esta ciudad prohibida, así lo espero, inshallah, compraré unas botellas del bálsamo de Samarcanda, que tiene es una pócima mágica que tiene gran valor en Japón. Entonces, cuando llegue a la ciudad de Osaka, que es donde más valor tiene, las venderé para con este dinero comenzar mi periplo viajero por la misteriosa isla de Pompey. Esta es una de tus formas de financiarte los viajes, ¿no? Esta es una de las maneras. Sí. O sea, el comprar, el otro día hablamos, el jueves pasado hablamos de la venta de los paraguas, ¿no? Que tuviste la gran fortuna, porque no vendías ni un paraguas. No, que llegó el monzón ese mismo día. Y ese mismo día en la estación empezó a llover, llegó llegó el monzón, sí, que por lo visto es terrible, ¿no? Son unas lluvias tremendas. Bueno. Y entonces te quedaste sin un paraguas, claro. Sí, los vendí todos porque justo llegué a la hora que venían los pasajeros del expreso de Madrás y otro tren de Bombay, y llegaron sorprendidos por esta lluvia. Me puse a desplegar los paraguas, los vendí al doble de precio que yo había comprado en Bangladesh, y en un cuarto de hora como mucho me desaparecieron todos. Conté mi capital y lo había doblado. Es decir, que siempre me sirvo de estas pequeñas transacciones comerciales. También, por ejemplo, he hecho comercio con el ginseng de Corea, que lo vendía en Japón y en Taiwán. Estando en Sudamérica he trabajado de buscador de oro. Ahora voy a hacer también este comercio con esta pócima mágica, el bálsamo de Samarcanda. Y bueno, y sé que durante mi viaje por el Pacífico tendré que desempeñarme de jugador de ajedrez, porque ahí el nivel es muy bajo y sé que puedo ganar dinero con esta actividad, y también pintando barcos. Hay ciudades claves como son Guam y Papeete, donde la gente necesita, cuando llegan estos yates de millonarios, que le echen una capa de pintura y las pagan muy bien. Entonces, sobreviviré de esta forma y me permitirá para ir saltando de isla en isla como una pelota de ping-pong. Ya tienes prevista tus conversaciones con Andreas, ¿verdad? Que ya estuvo por allá y... Sí, él estuvo en Pompey, además he leído ya Estuvo aquí, estuvimos hablando precisamente de su libro... sobre el secreto. Es la segunda vez que me lo estoy leyendo porque es una información muy valiosa que aporta, y yo pretendo ir también a indagar sobre estos misterios, ¿no? Que según él proceden de la desaparecida Lemuria. Pero no me voy a quedar solo en esta isla, también proyecto visitar Pitcairn, donde los amotinados del Bounty se escondieron de las tropas inglesas. Quiero también visitar las últimas posesiones españolas, las Marianas y las Carolinas, y sobre todo una isla en Papúa Nueva Guinea donde aún existe el matriarcado, una isla que dominan las mujeres, y todo extranjero que llega, si es hombre, pues en fin, las mujeres lo abordan, claro, y no te quiero explicar lo que hacen de él. Entonces voy a tratar de conocer este fenómeno sociológico en esas islas. Bueno, ya nos explicarás el fenómeno sociológico. Sí. Me parece que me tendré que llevar una botella de bálsamo de Samarcanda para poder sobrevivir. Sobrevivir, ¿no? En los comienzos de tus viajes, los aprovechas, digamos que tus viajes comienzan en plan un poquito suave generalmente, para luego ir ascendiendo tanto en peligrosidad, que no es que se vaya con esa intención, pero lógicamente al irte adentrando y profundizando cada vez más en lugares de más alto peligro, pues naturalmente vas corriendo mayor riesgo, ¿no? Pero
De alguna manera eso es un poco el aguijón del viajero. Quizá. Sí, yo no es que lo busque, ¿Se busca el riesgo o es que te lo encuentras? No, me lo encuentro, aunque claro, en las condiciones en las que yo viajo prácticamente sin dinero, y no lo hago por gusto, sino es que no tengo, claro. Tengo que emprender el viaje con muy poco capital y tengo que sobrevivir, por lo tanto debo de aceptar profesiones o trabajos que en otras condiciones, si fuera con mucho dinero, no las aceptaría, y esto conlleva consigo cierto peligro, ¿no? Por ejemplo, estando en el Amazonas, encontrándome sin un peso, pues he tenido que aceptar el trabajo de pistolero y pegar tiros en el aire para asustar a los bandidos, ¿no? Entonces lo del Pacífico supongo que llevará peligros también, pero espero que no sean tan peligrosos, tan dramáticos como los que me han sucedido en este viaje al sur de Asia. Pero sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo, el viaje adquiere personalidad y la emoción adquiere más momentum, hasta que más o menos al cabo del mes empiezan las situaciones un poco extremas y acontecimientos tan peligrosos a veces que uno se olvida de que hace un mes estaba tranquilamente en su ciudad de origen. ¿En algún momento has añorado, por supuesto cuando estabas en la cárcel de Kabul, que de eso hablaremos después, añorabas muchísimas cosas, estoy seguro? Primero la libertad, el sentimiento de libertad, porque parece que aquello es muy duro, ¿no? Bastante. Entonces, ¿has añorado, aparte de esa etapa en la cárcel, pues no sé, el volver, el encontrarte tranquilamente sentado en un sillón en tu casa viendo la televisión o oyendo música? Bueno, no tanto como esto, lo que sí que añoro, porque yo cuando emprendo un viaje, al principio, el primer mes sufro mucho porque estoy muy unido a mi familia. Ahí es donde quiero ir, o sea, lo que me interesa no es hacerte una entrevista en ese sentido, de decir, vamos a hacer una entrevista y a ver, de preguntarte, ¿tú añoras? Sí, no, al cabo del año... No, quiero decir profundamente el sentimiento del viajero. Porque yo sé que tú eres un viajero, no eres una persona que viaja. Sí, me considero un viajero. Esto lo expresas tú muy bien en tu libro, Mi viaje al sur de Asia, que es más o menos en lo que nos estamos basando, en esto y en Viaje a la Sudamérica exótica y en Viaje a Extremo Oriente, ¿no? Son 3 libros que has editado ya sobre tus viajes, pero lo que quiero decir, el viajero, el que es viajero, que hay una diferencia. Una cosa es viajar de vez en cuando, otra cosa es sentirse viajero y dedicar uno la vida, prácticamente como tú estás haciendo, a viajar, conocer y meterse en profundidades, no seguir rutas turísticas, sino andar, que tú andas muchísimo, prácticamente, vamos, cruzarse el Himalaya andando, tiene tela, varias ¿no? veces, sí. Y tú lo has hecho varias veces. Entonces, eso es lo que quiero decir. Si eso es tan enriquecedor que te olvidas de todo lo demás, o no. ¿O hay algo que te tira todavía? No, bueno, es mi familia. Si yo, por ejemplo, hubiera nacido huérfano, estaría todavía viajando y, bueno, si fuera huérfano no tuviera ningún familiar. Pero como no lo soy, me debo un poco a mi familia. Sin embargo, he hallado ya el punto medio. Hago viajes de un año, luego vuelvo varios meses a estar con mi familia, luego emprendo otro viaje de un año. Generalmente el mínimo es de un año de mis viajes. Pero cuando yo lo inicio, me transformo, me siento otra persona distinta, mucho más fuerte, llena de energía. Creo a veces que sería hasta capaz de volar si me lo propusiera, porque me transformo en otro hombre mucho más fuerte. Y cuando pasa aproximadamente un mes, me olvido de que soy de Hospitalet de Llobregat, de que he nacido en este país, y me siento un hombre, pero muy distinto. Es solamente al cabo de un año cuando siento añoranza y necesito volver a mi ciudad de origen, tal vez para cargarme de nuevo de baterías. Pero te advierto que cuando estoy estos meses, ahora llevo 7 meses hasta que emprenda este 5.º viaje aquí en Barcelona, tengo unas ganas locas de emprender un nuevo viaje. Cumplo con mi familia, también con mis compromisos periodísticos y literarios para escribir el libro, pero ahora que ya lo tengo todo listo, ya he cobrado mis derechos de autor, ya mi familia está contenta de haberme visto de nuevo después de tantos peligros, solamente ansío en viajar, porque sé que me sumerjo en otro mundo más auténtico, porque aquí a veces considero que tengo pensamientos mezquinos, ideas un poco míseras, provincianas. Cuando estoy viajando sé que puedo desplazarme a cualquier parte del mundo, me siento más libre, más amplio y tengo otras miras más universales, y esto te aporta una sensación muy grata de universalidad. Sí, porque cuando tú viajas no tienes más que un único problema: comer. Sí, comer y, porque claro, dormir, porque tengo poco dinero. No, duermo. ¿Se duerme dónde? En los trenes, en los techos, en los parques, sobre todo, en los bancos de madera. Por ejemplo, hablas de un Kumbh Mela, que hubo una gran reunión, una tremenda reunión que hubo en la India,
Tú la primera noche llegaste allá y bueno, como no querías gastarte el mínimo dinero posible, viste una higuera preciosa que había ahí muy cómoda y te echaste a dormir, ¿no? Sí, además era una higuera mágica. Y entonces resulta que te enteras 2 o 3 días después que alguien te estaba explicando y te llevan a una higuera, que era aquella higuera a la que tú dormiste, y mira, esta higuera es mágica porque no sé qué, porque aquí durmió no sé qué gurú, no sé qué santo. Sí. Y tú te enteras. Te he de advertir que es una higuera de 3 metros de diámetro, no es como las que estamos acostumbrados a ver aquí en España. Yo llegué la primera noche y no sabía dónde dormir porque todas las sectas que ofrecían alojamiento, habían varias conocidas aquí en España, te cobraban un dinero disparatado por vivir allí. Entonces la primera dormí debajo de un puente porque estaba en la ciudad de Allahabad, allí confluyen el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati. Justo en el Samgam, que es el triángulo donde coinciden. Entonces dormí en uno de los puentes. La segunda noche dormí en una higuera que luego descubrí que fue visitada por el gran viajero chino Hiuen-tsang en el siglo VII de nuestra era. La tercera dormí en un nido de cigüeñas, porque ahí hay varios. Y ya la cuarta me aceptó a dormir en su ashram un yogi que se llamaba Pilot Baba, que había sido piloto anteriormente. Pero bueno, he dormido en tantos lugares disparatados que ya no me importa, una vez que entro en sueño, no me importa estar en un colchón de plumas o cuando estuvieron aquí, por eso muchas veces digo que es, sobre todo, muchas veces, y lo diré tantas veces hasta la saciedad, es muy importante, para tener una idea clara de lo que sucede en muchos sitios hay que estar, y no se puede hablar de lo que no se conoce, ¿no? Jamás he hablado de eso, y ahora pienso que tenemos aquí una persona que puede decir. Lo relatas en tu libro Mi viaje al sur de Asia, que es el libro del que básicamente estamos hablando ahora, editado por Plaza y Genés. Entonces, cuando estuvieron aquí en nuestro programa los amigos de los adoradores o de la asociación, como quieran llamarlo, de Hare Krishna, pues nos hablaron, incluso a mí me han invitado en diversas ocasiones, como a otra gente evidentemente, a viajar con ellos a la India, que podrás hacerlo, viajarás por muy poco dinero porque vendrás invitado por nosotros, etcétera, etcétera y tal. Bueno, entonces me han invitado a viajar a la India con ellos, yo me he guardado de momento ese privilegio y entonces, bueno, me han hablado de que allá pues y hay fotografías, de que tienen muchas obras benéficas, que han de comer a los pobres y que, bueno, todo esto. Entonces yo me pregunto, tú que has estado viajando como un pobre, digamos, titulado, porque ahí en la India hay una casta, bueno, no una casta, pero hay un tipo de gente que son los sadhus, ¿no? Sí, los sadhus, los peregrinos místicos. Exacto, pero el sadhu no es que sea exactamente un pobre, es un pobre, digamos, titulado, es un buscador místico que va buscando, va peregrinando por los lugares sagrados. Pero no es pedigüeño, él acepta caridad si alguien le entrega, pero si no, ayuna. Jamás provoca lástima ni nada. Él se queda en su templo, canta o bien hace alguna ceremonia. Si alguien le entrega dinero o comida, la acepta, y si no, ayuna. O sea, es decir, que no te exige ni te va tirando pidiéndote bakshis. No es como los otros. No, es muy digno, él es muy noble, él es sabio, y si nadie le da... Y tiene otras preocupaciones. Sí, es señal de que, bueno, si le ha llegado la hora de morir, muere tranquilamente, pero nunca le verás que te exige un donativo. Hay algunos también así, pero el verdadero sadhu se despreocupa, sabe que él puede ayunar muchos días y que al final suscitará que alguna persona le entregue algo de dinero o algo de comida, pero si no, pues si piensa que ha llegado su hora de morir, se morirá. O sea, la persona que está dedicada a eso, como no busca una riqueza, sino que busca mínimamente el sustento, pues es respetada allá. Sí, además bastante. La gente le toca con la mano derecha, que es la mano sagrada, la izquierda tiene otros fines, le toca el pie izquierdo a él y le dice baba y se postra. Bien, entonces incluso hay unos vagones, los trenes, explícanos esto. Sí, bueno, en los trenes los sadhus viajan gratuitamente. Hay un vagón ya designado para ellos, se denomina más o menos el vagón de los granujas, traducido al castellano, y allí nunca pasa el controlador de billetes. Es inútil además porque está tan súper saturado que ahí nadie se puede menear. Yo siempre viajaba en esos trenes, y no por la economía, sino porque quería conocer cómo viven esa gente, integrarme en su forma de vida, porque para mí las personas más entrañables de mi viaje a la India han sido los sadhus, y la mayor parte de los 5 capítulos de la India, algunos están dedicados a ellos porque viajo con ellos por toda la India. Viajo siempre
siempre en su vagón. Cuando hacía mucha calor nos subíamos al techo, en especial en la provincia de Rajasthan, donde hace una calor tremenda, se atraviesa el desierto. Íbamos de Jaisalmer al monte Abu y del monte Abu a Udaipur, siempre viajando en los techos, y ahí nunca pasaba nadie. Cuando parábamos en una estación nos daban agua de beber, algunas personas caritativas nos echaban chapatis, una especie de tortas de pan, y así sobrevivíamos. Pero son gente, es el espíritu de la India, los sadhus, son gente, sin ellos la India perdería su espiritualidad. Bien, yo he dado toda esta especie de hipérbole para ir a parar a un punto. Cuando estuvieron aquí nuestros amigos de Hare Krishna, nos explicaban todo esto. Ellos tenían su ashram, que viene a ser su templo, su lugar sagrado, donde ellos, pues, según ellos dicen, pues dan de comer al hambriento y de beber al sediento y demás. Entonces, tú estuviste allá. Sí, yo durante... Te llegaste a varios. Explícame un poco la diferencia que hay entre los diferentes ashrams. Bueno, me los he conocido prácticamente todos en estos 5 viajes, porque salvo las 7 provincias nororientales de la India, de las que ya te hablé creo el jueves pasado, conocí todas las otras provincias. Además me preocupé de ir a visitar a los seguidores, tanto de Hare Krishna como de Yogananda, como de los Brahmakumaris, como los de Vivekananda, Ramakrishna, Sri Prabhupada, e incluso a las 4 principales sectas mahayanas. Comencé por Hare Krishna estando en Mathura, que queda muy cerca de Agra, donde se halla el Taj Mahal, un poco después de Delhi. Llegué allí y mi intención era de alojarme en el ashram que ellos tienen un gran templo, y efectivamente un edificio vecino ha sido donado por Prabhupada, que fue un gran alma. Prabhupada fue el fundador, el que introdujo Hare Krishna. Swami Prabhupada fue un gran hombre, y además esto nadie te lo niega, ni en la India ni en el extranjero. Hay 7 grandes maestros, aparte de Ramakrishna, Vivekananda, Prabhupada, Yogananda. Hay otros varios, Sri Aurobindo también, que están considerados como auténticos bienhechores. Otra cosa son sus seguidores, que a veces siguen una enseñanza muerta en un mundo constantemente cambiante. Yo cuando llegué aquí pues pedí alojamiento como peregrino, porque yo no me declaraba un turista, tenía muy poco equipaje, poco dinero, quería integrarme un poco en la filosofía de este movimiento, que es una secta. El auténtico hindú no acepta a los sectarios de Hare Krishna. Ellos practican el Bhakti Yoga o yoga de la devoción. Ellos lo aceptaban aquí, los amigos de Hare Krishna lo aceptaban. Digo los amigos porque en nuestro programa todo el mundo es amigo nuestro, eso pues de entrada, porque al menos nosotros como tal queremos comportarnos. Pero ellos aceptaban que no eran muy bien recibidos en ciertas partes de la India, pero dijeron que era porque ellos eran personas que habían comido carne, aunque ahora fueran vegetarianos, y que por eso los consideraban ciertamente impuros, ¿no? Sí, esto por una parte, pero por otra, incluso el indio nacido en la India, que era vegetariano, con descendientes vegetarianos, tampoco era aceptado en los templos. Yo penetré en algunos de ellos, en uno muy famoso que hay en Varanasi. ¿Te refieres al indio que era que pertenecía a Hare Krishna? Es decir, que no era el europeo, que nosotros descendemos de padres que no han sido vegetarianos, y por lo tanto, según ellos, somos muy impuros, ¿no? Pero incluso el indio nacido en la India, de descendencia hindú, ya puede ser de brahman o de cualquier otra casta, que también sus padres han sido vegetarianos, no era aceptado en estos templos y se le negaba la entrada. Yo en alguna ocasión me disfrazaba de fiel hindú, pintándome una tridanda o seguidor de Shiva en un templo dedicado a Shiva en Varanasi, para adorar al Shiva Lingam que tenían. Y entonces vi como algunos seguidores de Hare Krishna les era denegada la entrada, porque se les conocía fácilmente por sus vestimentas y su coleta. Yo podía pasar por indio del norte, como soy moreno y ojos oscuros, y comprobé que a ellos no les permitían la entrada. Y cuando yo estuve en este templo de Mathura, en Brindavan, muy cerca de Mathura, donde nació Krishna, no me dejaron permanecer en él a dormir, sino pagaba una suma bastante elevada en comparación al nivel de las pensiones que existen en esa parte de la ciudad. Creo que era el doble de una pensión normal. Voy a visitar un templo y un seguidor viene conmigo y me quiere enseñar los ídolos representando a Krishna y me pide que me postre. Y yo le dije, no, yo tengo gran consideración a Krishna, por supuesto, fue un gran avatar, pero yo no tengo por qué postrarme. Entonces va uno y me coloca una guirnalda de flores y me pide dinero. Digo, no me las des. Luego me pide, me da unos pastelitos, pero a cambio de dinero. Dice, no, come primero, el dinero ya me lo darás después. Luego me da una tarjeta donde dice sugerencia de donación al templo, y venían óptimo para agradar a Krishna. Lo puede aquí. Decía, sugerencia de donación para el mantenimiento del templo, $25. Sí, $100.
25 dólares. El mínimo, que mínimo. Son 2.500 pesetas. Son 2.500 pesetas. 50 dólares moderado, 100 dólares notable y 200 dólares óptimo para agradar a Krishna. Yo inmediatamente se lo devolví porque por 25 dólares yo paso en la India 10 días. Entonces él dijo, perdona que te he confundido, toma la tarjeta de visitantes pobres. 25 rupias mínimo, 50 rupias moderado, 100 rupias notable y 200 rupias óptimo para agradar a Krishna. Sí, sí, esto me molestó bastante porque yo, por supuesto, hubiera dado un donativo si hubiera visto esta buena fe en ellos de aceptarme y de explicarme su filosofía, como en otros ashrams que he visitado, pero ya de entrada exigirme este dinero me molestó bastante porque yo cuando veo que hay un fin comercial en algún movimiento lo abandono, pero inmediatamente, despiadadamente, y fue así como abandoné este movimiento, aunque después en el Kumbh Mela conocí a seguidores de Hare Krishna que me parecieron estupendas personas, es decir, que en todo hay excepciones y en ellos también, pero este primer contacto con ellos me molestó bastante porque solamente vi este fin de lucro y de captar nuevos adeptos, con lo cual estaba completamente en desacuerdo. Lo mismo me pasó también estando en el monte Abu con los Brahmakumaris. Y sobre todo las críticas que me hacían un movimiento a otro, porque yo les decía, ¿qué te parecen los seguidores de Yogananda? Y dice, no, esos son tal y cual, están muy confundidos. Y los otros, los seguidores de Sri Aurobindo, no, han convertido el ashram en una cosa muy comercial, ya han desprestigiado la idea original del maestro. ¿Y qué te parece los seguidores de Vivekananda? Hoy no, ellos qué confundidos que están los pobres, jajaja. No, nosotros seguimos la verdadera ideología y tal. O sea, parecía que me estaban vendiendo un producto de mercado, que lo suyo era el verdadero y que trascendía a las otras ideologías, movimientos espirituales. Eso de todos modos pasa en todos sitios, ¿no? Pero quizá en la India sea, y me duele decirlo, pero quizá sea las religiones o las filosofías que han sido tocadas por la mano del occidental de alguna manera, ¿no? Sí, porque estas que visité... ¿O no es así? No sé, quiero que me lo aclares. Puede ser que paralelamente a esto también suceda, porque precisamente estos movimientos que yo visité también se encuentran en Occidente, en especial en Estados Unidos, e incluso también en España. Kumaris está aquí, Hare Krishna también. Todos estos, Yogananda también están aquí. Yo los verdaderos maestros que encontré eran personas sencillas, además sadhus, con modestos dhotis, que es una especie de sábana que ellos se llevan, y que no aspiraban ni a ser reconocidos ni a nada. Ellos pasaban desapercibidos y para mí ellos eran los verdaderos maestros. Hablé con varios de ellos en las fuentes del Ganges, en la ciudad de Haridwar y en especial bajando de Gangotri en la frontera, muy cerca del monte Kailas, donde permanecí en una cueva unos días. Para ellos Dios era una gran energía invisible y decían que allí donde hay orgullo no está Dios, no está la verdad. Entonces decían, nosotros, los propios indios sadhus, hemos estado en el monte Abu con los Brahmakumaris, son muy orgullosos porque en principio tienen prohibido dar bakshish, porque dicen que uno de los pobres que me pedía a mí estando con un Brahmakumari decía, no le des porque... que pague su karma porque seguro que ha tenido una vida anterior muy desgraciada y ahora merece ser así de pobre. Esto del karma está muy utilizado. Sí, y además para mí era esto muy equivocado porque no imperaba la piedad. Para mí yo creo que a estas personas se les debe de ayudar porque ellos poseían grandes fincas pero de lujo, tenían incluso un edificio solamente para los visitantes VIPs, y tenían varios autocares, todos iban impecablemente vestidos, unos 100 indios frotaban constantemente los escalones de mármol del templo principal y justo al lado familias indigentes que cocinaban con latas de sardinas vacías y se hacían casas con cartones y en los árboles, vivían en la más completa pobreza, pedían bakshish y ellos con orgullo... Bakshish, vamos a decir es propina. Es una propina, o sea, sí, dame algo, ¿no? Sí, es tanto hindú como sobre todo musulmán. Y ellos decían, no, nunca daban ni una sola piastra porque decían que debían de pagar su karma. Yo aquí encontré una falta completa de caridad, de compasión. Muy bien, si según ellos, ¿no?, siguiendo esta teoría del karma, se han tenido una vida innoble anterior, pues ahora hay que darle otra oportunidad, no hay que ser tan castigador, decir, no, que paguen y que sigan siendo así desgraciados. Yo creo que al contrario, uno se tiene que volcar hacia ellos. Y para mí este contraste de ver estos edificios lujosos y los pobres indigentes indios que cocinaban lo que podían, patatas de sobras en las latas de sardinas vacías, era bastante indignante. Y esto lo encontré también en el ashram de Sri Aurobindo. Son gente que ahora han captado, tienen panaderías, transportes, tienen fábricas
Por eso los de Auroville, que es una ciudad que se considera internacional, la ciudad del futuro, se han separado de ellos porque lo han convertido como una institución comercial, venden de todo y los ves allí y viven con un gran lujo. Sin embargo, sales de este movimiento y ves a muchos pobres que piden limosna y nadie les da nada. Bien, son las religiones o filosofías que nos han llegado a Occidente y que eso, bueno, eso les ha servido para tomar contacto con el capitalismo. Sí. Y el indio, que puede ser pobre pero no es tonto, en muchos casos llega a esto. Bueno, yo quiero empezar ahora, me gustaría que nos despistáramos un poquito de Oriente, solo aparentemente, y me contaras cuando tú has estado en los sitios donde Gurdjieff estuvo enseñando. Gurdjieff es, para mí y para mucha gente, y esto sin tratar de sentar precedente, ni mucho menos, tampoco estoy diciendo nada que no haya dicho alguien antes, de alguna manera pudo ser, en cierto momento, el que vino a establecer el puente que serviría de unión entre lo que eran las escuelas esotéricas, místicas y sobre todo filosóficas orientales y los conocimientos occidentales, tan válidos los unos como los otros, pero muy distintos los unos de los otros, y que no sirven los conocimientos, en teoría. La filosofía oriental no suele servir para el occidental, del mismo modo que la occidental no suele ser útil para el oriental, porque puede pasar esto que tú estás diciendo, por ejemplo, ¿no? Que sea mal entendido y acabe en un negocio. Así es. El tantra ha sido mal entendido y acaba en orgías aquí. Sí, la verdad es esa. Y yo no he visto todavía una escuela tántrica que llegado a la magia sexual o al tantra sexual, no acaben al final y andando el tiempo en esta especie de orgías. El medio se convierte en un fin, generalmente, y esto es lo que confunde, ¿no? Entonces, tú has estado, porque tú has seguido también a este personaje, Gurdjieff, y estás, creo, bastante influenciado por él. Bueno, yo cuando era en principio y tiempo bastante impresionado estuviste. Sí, yo me acuerdo de mi adolescencia, empecé a leer libros, empecé por Krishnamurti, por Hermann Hesse, luego comencé a tocar a Ouspensky, luego Gurdjieff también, como consecuencia de Ouspensky, luego Idries Shah, y me interesé bastante por el sufismo. Claro, es que el camino viene a ser este. Y después del cuarto camino, que es Gurdjieff, acabas en sufismo, evidentemente. Sí, porque las fuentes de Gurdjieff fueron, es indudable que fue el sufismo, ¿no? Entonces yo me sentí muy impresionado por este personaje, así como por otros también. Y bueno, he estado en lugares que me consta que él también ha estado. Por ejemplo, él visitó a Madame Blavatsky en Adyar, en la Sociedad Teosófica en Madrás. Además, él era muy jovencito y, según cuenta uno de sus discípulos, Blavatsky se enamoró de él. También he estado muy cerca de la ciudad donde él nació. Yo, encontrándome en octubre del 88 en Yerevan, la capital de Armenia, quería ir a Ledinakan. Ledinakan antes se llamaba Alexandropol, donde nació Gurdjieff, pero no pude porque tuve un pequeño problema y un taxi que había contratado lo tuve que cancelar y dije, bueno, otra vez será. Y un mes más tarde, encontrándome en Kars, en Ani, justo en la frontera con el Arpachay, que era Armenia, que se encontraba a 50 kilómetros de la ciudad de Ledinakan, vino el seísmo que la destruyó completamente. Justo me encontraba yo allí en esa ciudad, en la ciudad de Kars. Hubieron 5 víctimas en Kars. O sea, tú viviste aquel terremoto. Sí, bueno, desde fuera, desde luego. No lo llegué ni siquiera a sentir, aunque sé que hubieron 5 muertos en Kars. En Ledinakan hubieron 50.000 y la ciudad ha quedado completamente destruida. Luego también he estado en lugares que él ha visitado, por ejemplo en Konya. Él pasó por Konya. De hecho, muchos de sus movimientos que enseñaba en Fontainebleau, Avon, en Le Prieuré, estaban basados. ¿Tú también has estado en sí, Francia? he estado visitando incluso la tumba, tumba y el edificio donde él vivía, en el número 6 de la calle Colonel Renard, en París, que la portera es española, además. También estuve en Le Prieuré, que ahora es un centro para ancianos. ¿No? ¿Es asturiana sí, gallega o asturiana. Sí, tenía un francés con acento gallego, y entonces le pregunté si hablaba español y dice, sí, soy asturiana, me parece. Asturiana, me parece que sí. Sí, bueno, pues he visitado algunos de los lugares que él estuvo, incluso en Nuristán, es donde están los Kafir Kalash, es la provincia de Kunar y Kafiristán, entre Pakistán y Afganistán. Él se nutrió mucho de allí. De hecho, cuando hice amistad con los ismaelitas de Gilgit, ismaelitas son una secta chiita, o seguidores de los descendientes de Ali, el cuarto califa,
Vi gente que iba completamente afeitada y con un gran mostacho como él, y además con uno de estos sombreros que él llevaba de piel, por esta zona, por la zona de Cachemira pakistaní. Es decir, que es muy probable que él se sintió muy influenciado por estas gentes, por los ismaelitas en especial. Me hablaron también de monasterios ocultos en el Pamir, entre el Pamir y el Hindu Kush. Todo se centra en Asia Central, donde converge el pasillo de Wahan, de Afganistán, y la Cachemira pakistaní, junto con la provincia de Xinjiang en China y la de Kirguisia, Tayikistán y Uzbekistán en la Unión Soviética. ¿Crees tú, a la vista de todo lo que viste también, que la escuela de Gurdjieff era una escuela eminentemente sufí? Bueno, él estuvo muy influenciado también por el budismo. De hecho, se dice de que él se hizo pasar por el lama Dorjiev, que era buriato, que era el consejero del 13º Dalai Lama, y que gracias al parecido de su nombre logró penetrar en monasterios prohibidos donde adquirió poderes sobrenaturales, ¿no? Esa es una de sus versiones, pero es evidente de que en sus enseñanzas se hallan bastantes matices budistas. Y esto creo que lo incorporó. Él creo que trató de hacer una síntesis para luego mostrarla de manera convincente a la mentalidad occidental. Traducida al idioma místico occidental, ¿no? Sí. Al idioma filosófico occidental de alguna manera. Exacto, sí. Creo que además lo consiguió en bastante medida, porque si se nos presenta la filosofía oriental tal cual es y nosotros somos occidentales, no la podemos aceptar. Para que armonice con nosotros se necesita un nexo. Y él creo que lo consiguió, porque además era justo donde se acaba Europa, en el Cáucaso, y empieza Asia. Él además geográficamente ya procedía de un lugar muy adecuado. Su padre creo que era griego, su madre armenia, en fin, que tenía parte de europeo y parte de asiático. Él se declaraba, él decía su lengua materna era la griega, ¿no? El armenio, aunque también hablaba el griego antiguo. Sí, exacto, un griego bastante arcaico, ¿no? Él lo comenta en Relatos de Belcebú a su nieto. Entonces, en el primer libro, en la introducción que él hace, habla precisamente de que no sabía cómo comenzar a escribir estos relatos de Belcebú a su nieto, y entonces, bueno, habla precisamente de que podría hacerlo en el griego, que es la lengua, mi lengua materna, y comienza hablando de su lengua materna como el griego, ¿no? Sí, sí, además él critica a los idiomas europeos porque no captan las sutilezas del alma. Por ejemplo, hacía una comparación, decía que cómo puede ser que un idioma como el inglés, alma, sea sul, cuando suela de zapato también es sur, que se parecen tanto, ¿no? Eso lo dice en el mismo libro precisamente, que tú has leído, por supuesto. Este ejemplo, sí. Bueno, entonces tanto es así que tú incluso has estado en Konya y has podido ver las danzas de los derviches, sí, además, seguidores de Rumi, ¿no? Estuve Rumi. En la fecha que hay que ir a Konya, del 10 a 17 de diciembre. El 17 de diciembre es cuando su fundador, Mevlana, quiere decir gran señor en idioma farsi, se unió con lo absoluto. Digamos que no sé qué nombre tiene en hindú, desaparece por el Brahma Chakra y se va al Nirvana. Entonces allí se celebra con gran alegría este acontecimiento, y durante 7 días a diario en una cancha de baloncesto se celebran unas danzas con una música muy espiritual. La música, por cierto, tú has traído y... Te traje el cassette, pero lo hemos olvidado. Es mi responsabilidad el haberlo dejado. Y es una danza que simula un poco el movimiento de los astros en el universo. Me acuerdo que el sheikh, eran 24 derviches con una banda de músicos tocando el ney, que es una flauta de madera, y varios otros instrumentos asiáticos. El sheikh se quedaba en un lugar de la cancha, había una franja que no se debía atravesar, que simbolizaba el Ecuador. Se colocaban los 24 derviches, salvo 7 que se ponían en el centro. Uno era el Sol y los otros los 6 astros distinguibles a simple vista desde el principio de los tiempos, como son la Luna, Marte, Júpiter, hasta Saturno. Luego empezaban a girar, una vez que el sheikh o el jefe les bendecía, siempre con la mano derecha levantada hacia el cielo y la izquierda agachada hacia el suelo, queriendo significar que lo que está en lo alto es como lo que está en lo bajo, o también que lo que de Dios les llega al hombre entregan. Y cada danza duraba aproximadamente una hora y media. Que sale en el tarot, en un tarot moderno, diseñado por... es el Rider Waite precisamente, y el mago concretamente, es el que está con la mano alzada y con la otra mano señalando
el vergel que nace, en fin, hay lirios, rosas. Sí, sí, sí. Yo, bueno, fui a estas danzas porque desde mi adolescencia había leído en el inglés un fragmento del libro El Madnavi, que es voluminoso, y la personalidad del Mevlana, Jalaluddin Balkhi le llaman en Afganistán porque nació en Balkh, siempre me ha impresionado, más bien como humanista, no como precursor de una nueva religión. Aunque es conocido como Jalaluddin Rumi. Sí, tiene varios nombres, pero en Afganistán me acuerdo que se llamaba Balkhi por ser de la ciudad de Balkh. Bueno, tanto Turquía como Irán como Afganistán se atribuyen su nacionalidad, porque él siempre escribió en farsi en lugar del turco. Él hasta los 37 años siguió el oficio de su padre, que era un santón musulmán, tenía discípulos y era una persona pues admirada por su erudición, sobre todo, hasta que llegó un místico, una especie de sadhu, pero un fakir en el mundo musulmán, que se llamaba Shams, que era de Tabriz, y ejerció en él una influencia tan poderosa que lo abandonó todo. Jalaluddin Rumi lo abandonó todo para seguir su enseñanza. Él le enseñó el sema, las danzas que se practican en Konya se llaman sema, y la poesía y la música también. Entonces abandonó el profesorado y se dedicó nada más, se consagró a la poesía. Sus discípulos celosos de Shams lo amenazaron de muerte, entonces él tuvo que marcharse a Damasco, pero de nuevo volvió a seguir enseñando. Luego desapareció, no se sabe si los discípulos de Jalaluddin Rumi lo mataron o nunca más se supo de él en la historia, pero él nunca volvió a ser maestro de un santón musulmán, sino que él predicó, decía que no puede ser un cristiano ni un musulmán, sino que has de buscar a Dios a través del amor y has de trascender todas las ideologías que existan en el mercado. Decía que él había marchado a los países cristianos, pero a él, con mayúsculas, no le encontró en la cruz. Se marchó entonces a los países donde los magos adoran a los ídolos y hacen plegarias al fuego, pero allí tampoco le encontró a él, con mayúsculas. Dice que entonces, cabalgando a gran velocidad, se fue a la Kaaba, a ese gran templo, lugar sagrado, pero tampoco lo halló a él. Entonces estaba ya consternado, lleno de preocupación, y por el azar miró dentro de su propio corazón y entonces exclama exaltado, y allí estaba él estaba allí y no en ningún otro lugar. Por eso, y solía invocar al hombre diciendo, ven, quien o como quiera que seas, no importa que seas cristiano, adorador del fuego, pecador o infiel, ven a nuestro tequeo, a nuestro monasterio. No es un lugar de desespero, todo lo contrario, ven, quien quiera que seas, ven. Bien, y eso está en el Masnavi precisamente, sí. Lectura que recomendamos desde aquí. Y es de alguna manera un poco lo que yo quería, no yo, que no son palabras mías, porque precisamente es un cuento sufí, el que he comentado antes. Un cuento del Mullah Nasreddin, naturalmente, sí. O Mullah Nasruddin, ¿no? Que es muy popular en todo el mundo musulmán. Hay un montón de tumbas por ahí, cada sitio dicen que tienen la tumba de Mullah Nasruddin, sí, ¿no? Yo fui a visitar... Es un personaje que en realidad no sabemos si ha existido. Bueno, los turcos aseguran que sí y atribuyen esa tumba a la que se encuentra en Akseir, a muy pocos kilómetros precisamente de Konya. Sí, pero también asegura a los genoveses que Colón nació allá, y vete a saber si era gallego también, ¿no? No, luego cuando visité la tumba de Yusa Asf, que se dice que es de Jesucristo, el portero me dijo que también allí se encuentra Mullah Nasruddin, sus huesos, porque cuando oyó hablar de Jesucristo, este ser tan sabio, fue en su búsqueda atravesando las estepas de Anatolia, los desiertos de Irán y las montañas de Afganistán. Fue hasta Cachemira y murió al poco tiempo y pidió de que su cuerpo se metiera junto al de Jesucristo, al de Yusa Asf. En fin, es otra teoría más, otra leyenda. Sí, bien. Entonces, hoy hemos explicado un poquito quiénes son los sufís y aclaramos, así a partir de ahí, podemos aclarar que hay un error generalizado sobre el sufismo, sobre todo sobre la escuela de Rumi, ¿no? Que es la de creer que el sufismo es islámico. No, todo lo contrario, trasciende el Islam. Bueno, trasciende el Islam y de todas las religiones. Así es. Él decía que Konya sería la meca de los seguidores del amor. Porque lo que sí ha hecho el Islam es apuntarse el sufismo para sí.
Sí, lo ha incorporado. No, el sufismo ha incorporado el Islam dentro de sus enseñanzas, pero sus orígenes son mucho más antiguos y parece ser que procede de Asia Central y es un poco derivación de las creencias chamanistas que existían al principio de los tiempos. Hay quien dice que tras la desaparición de la Atlántida. Entonces son vestigios de una ciencia conocida todos los tiempos, desde el principio de la humanidad, y que se ha ido más o menos adaptando a las creencias actuales, a los movimientos espirituales, y que cuando llegó la hora que apareció el Islam, pues vieron que podía ser una religión como otra cualquiera aceptable y la incorporaron a ella. Porque el sufismo es una escuela que no pretende ni mucho menos, bueno, de entrada no dicen que sean poseedores de la verdad, a ellos les parece porque la viven, ¿no? Pero sí dicen que el mundo que estamos viendo no es real. Esto lo decía Gurdjieff también. O sea, el mundo es irreal, es una realidad creada en nuestra mente, o que nuestra mente crea para nosotros, mejor dicho, y que no es realidad, en realidad. Sí, hasta que no eres tú. Es una ilusión. Cuando eres tú y tú eres capaz de vivir esa realidad, entonces cuando la encuentras. O sea, decía Gurdjieff, no se es sino cuando se es. Entonces eso incluso es un libro, una parte de su escritura. Quería decir entonces yo que el gurdismo, el sufismo, estaba pensando en Gurdjieff, el sufismo no es exactamente ni islámico, o sea, no es ni islámico, ni cristiano, ni nada, trasciende totalmente. Sí, además cualquiera que se considere budista o cristiano o lo que fuere puede seguirlo porque está mucho más allá. Estos son como limitaciones. Si tú declaras que eres un cristiano o un budista, dejas de ser una persona, dejas de perder la posibilidad de unirte al hilo que te conduce mucho más allá para quedarte estancado en estas ideologías que no son más que caminos, pero tienes que salir de estos caminos. En mi opinión, debes de aprender de todas estos movimientos, de todas las religiones has de aprender y sacar su enseñanza, pero luego abandonarlos despiadadamente, porque si te quedas en ellos, serás siempre un cristiano, un budista, un hindú, pero no serás un hombre verdadero. Tienes que aprender de estas enseñanzas y luego continuar tu camino en solitario. Bueno, que sepa quien lo entienda, que de lo que estamos hablando es de que en el preciso instante en que alguien se pone una etiqueta, es lo que esa etiqueta dice y ya deja de ser todo lo que no dice esa etiqueta, por decirlo de alguna manera. Esto es lo que se trata de expresar cuando se está hablando de sufismo en ese sentido, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. Háblanos de tu próximo viaje. Nos hemos dejado las cuevas en el monte Kailash, nos hemos dejado un montón de cosas. Que es una pena porque estas vivencias que tuve en estas cuevas, donde nace el Ganges, justo en el monte Kailash, viven unos 200 ermitaños. Yo conviví con uno de ellos durante varios días, participaba en las pujas, que son las ceremonias místicas que hacen. Además son allí donde se encuentra uno de los chakras de nuestro planeta, el Brahma Chakra, y además sientes la energía. Esto es muy interesante, o sea, nuestro planeta es también un ser vivo. Es un ser vivo y tiene chakras. Lo que ahora parece que algunos científicos y algunos filósofos están encontrando la nueva, novísima, dicen, teoría Gaia o hipótesis Gaia, resulta que no es ni nueva, ni es científico, o sea, ni los científicos la han descubierto por primera vez, sino que realmente la Tierra es un ser vivo. Es un ser vivo y además esto lo sabían los antiguos místicos, toda la vida lo han sabido, pero la ciencia occidental, como siempre, va muy atrasada y acaba de descubrirlo ahora. Entonces, según esas personas, todos estos sadhus que conocí en los Himalayas, me afirmaban de que allí se encuentra uno de los 7 chakras principales de nuestro planeta, precisamente el Brahma Chakra. Por eso los grandes sabios habitan entre estos valles perdidos, porque allí obtienen esta energía. Y bueno, y para hablarte de mi último viaje, antes de que se acabe el tiempo... Se nos ha acabado ya, pero se ha acabado. Pero dinos a dónde vas. Voy a la isla de Pascua, a Pohnpei o Ponape, después a algunas islas misteriosas del Pacífico, en concreto de Papúa Nueva Guinea, y bueno, y llegaré a través de Siberia. Primero iré a Vladivostok, si me ayudan estas dos hermanas gemelas, compraré estas botellas del bálsamo de Samarcanda para hacer un poco de dinero. Exacto. En Japón, los japoneses lo compran todo, sobre todo a un europeo que tiene mucho prestigio allí, y de allí ya empezaré a saltar de isla en isla hasta aproximadamente julio del año 91. Haznos un favor, tennos informados. Escríbenos de vez en cuando y nosotros aquí daremos puntual noticia de qué estás haciendo y cómo te lo estás pasando. Os prometo que así lo haré, os iré enviando periódicamente alguna postal
si consigo vender estos brebajes y tengo dinero para los sellos, pero por poco que pueda, así que así lo haré. De acuerdo. Te podremos ver dentro de poco también explicando algunas cosas en otra televisión, que hay más televisiones además de Televisión Sabadell, ¿no? Lo podemos decir porque... bien, el día 6, además como despedida, porque ese día tomo el vuelo a Moscú. El mismo día que tomas el vuelo a Moscú, sales en un programa que se llama De tú a tú en Antena 3. Y luego me han grabado por la mañana, ¿no? Por la mañana, sí, a las 9:30, y después me han grabado una entrevista de 20 minutos Ángel Casas en su programa de un día, que saldrá en agosto. El día 2 de agosto, el primer jueves de agosto, donde allí explico precisamente lo de mi encarcelamiento en Afganistán. Nos concentramos en ese tema, así como hoy no ha dado tiempo, el que quiera continuar. Bueno, a nosotros nos interesa, estamos muy preocupados por eso. Yo he tenido la gran fortuna de que él me lo ha explicado y además en su libro está. Ahora vamos a hablar de tus libros y nos despedimos ya. Tus libros son Viaje a Extremo Oriente, de Jorge Sánchez, Tierra de Fuego. Fue primer premio Isabel Corral. Luego Viaje a la Sudamérica Exótica, de Ediciones Obelisco, que ya presentamos en su día también cuando fue editado. Y este viaje, que es básicamente el que estamos hablando, Mi viaje al sur de Asia, de Editorial Plaza y Janés. Bueno, que es donde yo creo que más intensamente puede decirse que has vivido, precisamente por el episodio este de tu aprisionamiento, ¿no? Sí, aparte de que ya la India es uno de los países más impactantes del mundo, me he jugado la vida en 5 o 6 ocasiones, una en el frente, en la cárcel, y ya veréis cuando atravesé al Imperio Prohibido de Mustang, que he sido el primer occidental en llegar también. Se nos acabó el tiempo, nos van a cortar si no cortamos nosotros, y además con razón. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros.